espera, antes de que... Ya has empezado. Bueno, era conocer a Amalia, que para, bueno, agradecerle, luego se lo digo. Bueno, pues os cuento un poquito voy a compartir, ¿vale? Ya he puesto cara a Amalia, la veo por ahí. Iba en el coche. Bueno, os cuento un poco. Me propuso Dani hace un tiempo hacer una charla sobre la mujer y el DCA. Entonces, en ese momento, la verdad es que me hizo reflexionar bastante. Mi idea era hablar de la maternidad, porque yo trabajo aquí en Madrid, con una asociación de madres que tienen daño cerebral. Y entonces, bueno, inicialmente era hablar de los derechos vulnerados y de la maternidad. Y entonces, bueno, Dani me puso en contacto con Amalia y, bueno, me abrieron violencia de género, ¿no? Un campo súper grande que, bueno, yo desconocía y que me ha encantado. Entonces, bueno, quería un poco haceros reflexionar, como me han hecho reflexionar a mí Dani y Amalia, y bueno, contaros sobre mí primero. Soy neuropsicóloga, vivo en Madrid, lo que pasa es que también colaboro en Denia con la Asociación de Cerebrum y bueno, aquí en Madrid, no sé si lo conocéis, pero estoy en Polivia Rehabilitación y en el Hospital Beata y bueno, pues os voy a contar un poquito de mi reflexión y de la experiencia y compartir con vosotros también algunas reflexiones. Bueno, pues lo primero es ver cómo está la mujer y el daño cerebral, ¿vale? La situación actual de la mujer con daño cerebral. ¿Por qué? Bueno, porque siempre el porcentaje de mujeres con daño cerebral es superior a los hombres, tanto en accidentes cerebrovasculares como en traumatismos craneoencefálicos. Y el 72% está por encima de los 65 años de edad, ¿vale? El 92% de las mujeres con daño cerebral necesitan ayuda para las actividades básicas de la vida diaria. ¿Vale? Como veis aquí, hay los hombres de 0 a 64 años, hasta los 64 años y las mujeres, ¿vale? La ayuda que necesitan para las AVDs. Y Perdonad que te interrumpa, pero sí, si esperabas que viéramos el PowerPoint, no se está viendo. ¿No? No. Yo sí que lo veo. ¿Ah, Yo sí? también lo veo, sí, sí. Ah, vale, pues era un problema mío, disculpadme. Yo no lo veo. Dani, ¿puede ser por algo? No, porque el resto, si todo el mundo entiendo que calla, es porque entiendo que todo el mundo lo está viendo. Si alguien no lo ve, que lo diga. Pues entonces Vale. entendemos que es Amalia. Será el móvil, será mi Vale. móvil, sí, disculpadme. Salen porcentajes, Amalia. Dibujos con porcentajes. Vale. Vale. Bueno, y entonces el dato curioso aquí es que las personas con daño cerebral que tienen el certificado de discapacidad es mayor en hombres que en mujeres, ¿vale? Un 59% de hombres y un 40% de mujeres. Esta es la primera reflexión o que quería compartiros y que quería ver si podíamos entre todos ver un poco qué creéis que lleva a que haya más mujeres con daño cerebral que necesitan más ayuda que los hombres, pero con menor certificado de discapacidad. A ver un poco, esto es para conocer también vuestra participación. ¿Qué creéis que puede estar pasando? ¿Dónde creéis que puede estar la dificultad? ¿Por qué las mujeres tienen más dificultad para acceder? ¿Se os ocurre alguna modo de reflexión? No hay preguntas correctas ni incorrectas. Pues, a ver, voy a hablar. Hola. Hola, Carmen. Vale, yo pienso porque hasta ahora el rol de los cuidados lo ha llevado la mujer. Entonces, los hombres no están acostumbrados a moverse tanto. O sea, el papel de siempre de llevar a los hijos al médico, de cuidar a los mayores,
siempre normalmente en todas las casas ese rol lo ha ejercido la mujer. Entonces, en caso contrario, los hombres, pues en ese sentido, es mi opinión, pues se quedan como más apáticos. No tienen ese elemento facilitador de poder ir moverse y poder y ver que necesita el certificado de la discapacidad. Yo creo que, bueno, recapitulando por el rol de cuidados que ha ejercido hasta ahora siempre las mujeres y que los hombres aún no están acostumbrados. Gracias, Carmen. Yo pienso como Carmen, aparte la ayuda de AVDs con menos certificados de discapacidad. Pienso que la mujer, al estar en ese rol, no le queda otra. Es decir, sí o sí hay que continuar, hay que hacer, y quizá el hombre se deja un poco más llevar por los cuidados de la mujer. Entonces pienso que la mujer necesita más accesorios para las actividades de la vida diaria para poder desenvolver las rutinas de la mejor manera posible en el momento actual en el que se encuentra. Entonces pienso que el hombre casi se deja un poquito más cuidar, entre comillas, más mimar, más, porque las mujeres tendemos a proteger y a sobrecargarnos con esas labores, porque sí, porque somos así, y yo creo que también tiene que ver algo con el tema del cuidador y de que también tenemos más factores de problemas a relación con la circulación y todo eso. La mujer tiene más tendencia que un hombre, entonces el porcentaje también es más alto. ¿Alguna propuesta más? ¿Os ocurre algo más? Gracias, Eli. A ver, yo creo que también puede ser, bueno, también creo que puede ser porque, bueno, a lo mejor estas estadísticas se están haciendo viendo los datos de las personas que antes estaban trabajando y tras el daño cerebral se les ha dado la incapacidad laboral. Las generaciones previas a la nuestra no trabajaban tanto las mujeres, a lo mejor estos datos se han visto influenciados por eso. Aparte de todos los motivos que han comentado las compañeras. Sí, gracias, Bea. Esa es otra visión, ¿no? En cualquier caso, es verdad que aquí nos encontramos la primera diferencia entre hombres y mujeres, que es el acceso a los recursos, ¿no? Que ya veremos un poco más adelante de los derechos que se vulneran. Bueno, gracias a todos. Seguimos un poquito. En cuanto a la percepción del cambio, ¿vale? Cuando se entrevista a las mujeres y a los hombres de qué ha cambiado en su vida después de un daño cerebral, las mujeres lo primero que sienten que ha cambiado es su estado de salud, su bienestar emocional y su situación laboral, ¿vale? Frente a los hombres, que ponen en primer lugar la situación laboral, la situación económica y el bienestar emocional, ¿vale? Algo también que nos dice, ¿no? Que me hacía a mí reflexionar sobre cómo también vemos o lo que es más importante para nosotros, ¿no? Entre hombres y mujeres. Bueno, no quería olvidarme de estos conceptos, porque para hablar de violencia de género creo que es súper importante, y de discapacidad. Entonces, os lo voy a leer, ¿vale? La discapacidad, la definición de la RAE, es la situación de las personas que, por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas, encuentran dificultades para su participación e inclusión social. Y cuando buscamos en la RAE que es mujer, hablamos de persona del sexo femenino, ¿vale? Ahí nos metemos entre qué es sexo y qué es género, ¿vale? El sexo es lo que entendemos de mujer a hombre y son las características biológicas con las que nacemos, ¿vale? Y el género es lo femenino y lo masculino, ¿vale? Es la interpretación social y cultural del sexo, creando unas características de comportamiento para las mujeres y otras para los hombres.
Estos conceptos, que ahora además están muy en auge, creo que es muy importante saberlos diferenciar para lo que viene, para todo lo que viene, ¿vale? De violencia de género, bueno, todo el tema del feminismo que hay ahora mismo. En cualquier caso, lo que sí que quería deciros aquí es que todas, tanto mujer como discapacidad, no dejan de ser constructos sociales, es decir, que son cosas que nosotros hemos etiquetado, que hemos clasificado, ¿vale? Y por lo tanto, cuando eso se une, lo que genera son discriminaciones, ¿vale? Dan lugar a diferentes discriminaciones, porque nos etiquetan, nos separan, nos dividen, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntaros, ¿qué creéis? Vamos a meternos ya en faena, ¿qué creéis? ¿Cuáles pueden ser, cuáles los derechos que se vulneran a las mujeres, la discriminación que sufrimos las mujeres, que sufrimos nosotras solo por el hecho de ser mujeres? Solo por el hecho de ser mujeres, ¿eh? No nos... No os oigo porque tenéis los micros... Ahora, yo, por ejemplo, es que no he tenido, no puedo decir porque no he tenido discriminación por nada. He sido como una más, tanto en el trabajo como en casa, como... No puedo hablar. ¿No sientes que haya diferencia por ser mujer? En mi caso no. No, porque me han tratado igual. Pues yo sí que cuando he estado casada, que ahora, que en los trabajos. Pues a mí sí me gustaría decir unos cuantos. Unos cuantos igual no, para no dar la turra, pero... bueno, perdón, ¿habías acabado? Sí, tranquila. Perdona, sí. te había cortado. No, tranquila. A mí me gustaría decir discriminación o los derechos vulnerables, no sé, pero sobre todo lo que más veo yo es como cosificar a la mujer, o sea, hacer a la mujer como un objeto sexual. Eso es algo que por mucho que el feminismo esté ahí dándolo todo, mirar la tele o sin querer a veces escuchando amigos, incluso familiares, o no lo sé cómo decirlo, no sé, es como a veces el ser un objeto sexual y la inteligencia no a grosso modo estoy hablando. Sí. Y luego también pero bueno, yo no soy madre, pero sí que escucho mucho a mis amigas o veo a mi propia madre o en general, tampoco hace falta dar nombres, pero sí es la carga mental del tener que organizar cosas que al final es porque tengo que pensarlo yo y no lo puede pensar el hombre que tengo a este al lado. Y repito, esto no, o sea, a mí personalmente no me pasa, no tengo ni hijos, ni marido, ni nada, pero sí es algo que veo constantemente en mi entorno. Es esa carga mental de todo tiene que pasar por mí para tomar decisiones. Sobre todo en la casa, en la familia, sobre todo. Y bueno, esas son las que más me vienen a la cabeza. Supongo que si me pongo a pensar en el trabajo, a lo mejor el sueldo, los altos cargos, vayas donde vayas, igual en mi empresa de ahora, qué coincidencia que aun siendo una institución de lo social, miras a los jefes y todos son hombres. Y en la gerencia, no sé, bueno, sí, hay dos, la de administración, pero bueno, sí, no sé. Siguen habiendo pequeñas cosas. Micromachismo sobre todo. ¿Tú Y ya sientes está. la carga familiar? Sí, y ¿cómo se llama? Cosificación, ¿no? El que te hagan un objeto sexual. Bueno, el sexualizar a la figura de la mujer. Sí, sí, que a ver, creo que puede pasar en general, creo que las mujeres a los hombres sin querer también lo hacemos, pero creo que es muchísimo más pronunciado en los hombres. Y los altos cargos que siempre están ¿no? Sí, por hombres. sí, suele ser, sí. Esos tres diría yo. Yo añadiría la libertad de movimientos. Creo que las mujeres frente a los hombres nos sentimos más limitadas porque nos sentimos también más vulnerables
y a determinadas horas, en determinados lugares, pues ya casi que no nos atrevemos a pasar. Cierto. Gracias, Amalia. ¿No? La libertad de movimiento. ¿Alguna propuesta más? A ver, ¿Por el yo hecho de estoy ser de acuerdo mujer? con lo que digo, yo Vea. estoy de acuerdo con lo que ha dicho Anabel. Al final naturalizamos, porque al final no quieres entrar en peleas con tus familiares por esos micromachismos y demás, lo terminamos dejando pasar todo y nos hacemos a ello. Y sí que es cierto, creo que lo he dicho a María, lo de pasar por determinados sitios y a determinadas horas, que parece que si andas sola a esas horas es culpa tuya porque tienes que ser más precavida y no lo normal es poder hacerlo, o sea, lo normal debería ser poder hacerlo y sin miedo, o por ir vestida de determinada manera y demás. A mí también me gustaría añadir una pincelada que haga Anabel acerca de las desigualdades a nivel laboral, ya no solamente en los cargos, sino también en las funciones. Es que tú no vas a saber hacerlo porque tú eres mujer, cuando son puestos a lo mejor de algo técnico, que eso a mí personalmente sí que me ha pasado. Yo también en otra área de mi vida, no solamente me dedico a la neuro, sino al tema del deporte, y a lo mejor para arreglar una bicicleta o para lo que sea, yo tengo una formación que un chico no tiene, pero quieren que lo ejecute un chico, simplemente por serlo. Sí. Gracias, Bea. Y si a eso le añadimos, si a todo esto que habéis dicho, ¿no? Que esto es simplemente por el hecho de ser mujer, le añadimos la etiqueta de discapacidad, ¿creéis que se encuentran con algún derecho más que se le vulnera? Aquí hay hombres también que pueden hablar. Este va a decirte, ¿por qué Que no vea habla alguno. el hombre que está allí? Bueno, yo veo uno, pero podría hablar. Juan Martínez, porque no veo a otros. Dime. Pues eso, ¿qué pensáis vosotros sobre? Sí. Adiós. Ha oído. Juan, no huyas. Que va. Cierro la puerta porque escuchaba mucho ruido y no se estaba escuchando bien. Pues a ver qué pienso del tema de derechos y vulneraciones. Pues a ver, creo que efectivamente de lo que habéis estado diciendo hay mucho machismo, mucho micromachismo que tenemos muy normalizado. De hecho, hay veces que nos cuesta muchas veces identificar ciertas actitudes que vemos normales. Que a lo mejor realmente si nos paramos a pensar un poco y empezar a comparar entre esto, si pasara a los hombres sería igual. Y si le añades, Juan, que tenga te he cortado. Si le añades que tenga discapacidad, ¿crees que se puede encontrar con una limitación mayor? Yo creo que sí. Creo que efectivamente al final hemos recibido una educación en la cual pues al final las mujeres llevan mucha más sobrecarga, sobre todo el tema de cuidados. Entonces creo que cuando una mujer tiene una discapacidad, tiene a lo mejor una discapacidad y tiene a lo mejor más limitación para cubrir esas funciones que por educación o por sociedad se les ha obligado a tener, creo que en este caso decir como que me sigue exigiendo todavía. No sé si me explico, ¿vale? Te explica, sí. Estaba por ahí. Gracias, Juan. Además te hemos puesto ahí en un. Sí, ¿no? La discapacidad es una persona que no puede ver, que no puede caminar bien, ¿no? Que además de ser mujer tiene una serie de barreras y limitaciones y derechos que se vulneran, ¿no? Además.
Y yo pensaba cuando esto pasó, cuando estaba haciendo esta charla, ¿qué pasaba si la discapacidad es por tener daño cerebral adquirido? ¿No? Es decir, si hay alguna discriminación diferente o que se añade por tener daño cerebral adquirido, ¿no? Personas que han tenido una vida sin discapacidad que de la noche a la mañana se despiertan y se limita su vida, ¿no? De esa manera tan grande. Entonces, bueno, yo pensaba qué pasa con su sexualidad, qué pasa con su maternidad, con mujeres que son madre o que quieren ser madre o que han querido ser madre, ¿no? Cómo se les posiciona, ¿no? Bueno, en la educación sexual, si pueden volver a tener relaciones, si eso se habla, si no se habla, ¿no? Que también se convierte en un poco tabú. Y luego con la maternidad, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Si os ocurre algo en concreto, alguna... A mí, pero a mí se me ha ocurrido cuando hablabas de discapacidad en general, sí que se me ha ocurrido que a lo mejor, pero igual también porque has dicho algo antes, pinceladas, que a lo mejor una persona discapacitada y más mujer puede tener más facilidad para sufrir abusos sexuales o maltrato. Y ahora que dices, una persona con daño cerebral, claro, si antes tenías una vida, digamos, normal y de repente tienes el accidente o te pasa X cosa y cambia todo, dependerá muchísimo del entorno. O sea, si tienes un entorno amable, sensato y que quiera ayudarte 100%, bueno, pues el cambio será cambio, pero más tranquilo. Ahora, si tienes un entorno que no te ayude, creo que va a aumentar el que te maltraten y abusos de toda manera. Quiero decir, sí, y que los hijos se rebelen y que ellos también tengan más traumas por no entender lo que está. O sea, sí, puede ser, puede ser mucho peor. Buena reflexión, Anabel, sí. Sí. ¿No? Se convierten dependientes para, acordaros, ¿no? Que lo decíamos al principio, para las actividades básicas de la vida diaria. Correcto. Y si la madre normalmente tiene ese rol y esa carga mental, dejar de tenerlo así de repente, es que incluso la pueden repudiar. O sea, poniéndonos en lo peor. Pero es que en este mundo, por desgracia, no es tan difícil ponerse en lo peor. Entonces sí puede ser muy malo para la señora. Bueno, para la mujer. Bueno, un derecho vulnerado puede ser el ya no tomar decisiones sobre sus hijos. También. Que pierdan esa... o que sus hijos ya no la coloquen en ese... Yo cuando trabajo con las Burning Mom, una de las cosas que dicen es cómo genero el apego y el vínculo con ellos cuando es una persona diferente de la noche a la mañana. ¿No? Ya les digo, les castigo y no tengo lugar, ¿no? ¿Alguna cosa más que se os ocurra? A ver, yo sí que me he encontrado los dos extremos, ¿no? Me he encontrado que cuando la mujer es joven y el entorno es bueno, la han acogido muy bien, la han ayudado un montón y desde una progresión ha conseguido mantener sus derechos. Pero cuando le ha pasado a una mujer más mayor, la da un ictus, que esto sí que lo comento mucho con las compañeras, cuando le da un ictus a una mujer más mayor, una mujer de su casa, pues la típica abuela que hace comida para todos los hijos, los nietos, para todo el mundo, que lleva todas las tareas del hogar, que lleva al marido. Una vez que esa persona vuelve a su casa, es como si el daño cerebral jamás hubiera pasado. Entonces ella tiene que seguir cocinando y demás, y cuando vuelve a la rehabilitación, viene con quemaduras por haberse quemado cocinando, que se ha caído, que tal. Entonces, es que está muy torpe, es que está muy perezosa. Hay una falta de comprensión con esa persona y con sus secuelas que no sabemos cómo, por mucho que hablemos con el marido, con los hijos, es como que ella, como ya no hay una secuela física aparente, la persona se supone que está bien y no está bien. Entonces yo creo que ahí también se están vulnerando su derecho a no volver a ser la de antes, en cierta manera, y a necesitar una ayuda. Y bueno, vea, porque ahí sale un tema que es, ¿no?, el daño cerebral invisible, ¿no?, el cognitivo,
que luego vamos a hablar, ¿no? de cómo ver, cómo lo podemos poner el ojo para ver si está ocurriendo violencia o no, también. ¿No? Luego lo vemos, pero que bueno, sí. Gracias, Bea. Bueno, os quería poner algunos gráficos que veáis algunos de los derechos vulnerados para las mujeres con daño cerebral adquirido, que queda aquí muy bien reflejado, como por ejemplo el tema del empleo, ¿vale? Que tienen menor inserción laboral, la precariedad en el trabajo, y la aparición del daño cerebral supone una salida masiva del mercado de trabajo, tanto para hombres como para mujeres, ¿vale? Aquí tenéis, lo podéis ver, aquí a la derecha los gráficos de quién vuelve a trabajar y quién no. Y es verdad que bueno, se pierde bastante el empleo. También es verdad que todas las personas con bueno, en cuanto al salario, las mujeres con discapacidad cobran un 14% menos que los hombres, ¿vale? Pero aquí os lo traigo porque quería enseñaros esto. Las mujeres sin discapacidad cobran más o menos 20.000 euros anuales, ¿vale? Los hombres sin discapacidad cobran unos 27.000. Con discapacidad, ¿qué pasa? Otra vez el hombre cobra más que la mujer. Pero es que si nos vamos a la discriminación salarial entre la mujer que no tiene daño cerebral y el hombre con daño cerebral, cobran más o menos lo mismo. ¿Me he explicado? ¿He hecho ahí? No. No, ¿verdad? La mujer que no tiene daño cerebral cobra una media de unos 20.000 euros anuales. Y el hombre con daño cerebral cobra 21.000. Es decir, ya de por sí, solo por ser mujer, ya está cobrando menos que un hombre con daño cerebral. Vale. ¿Lo vemos? Y la tercera, lo de discriminación salarial, ¿a qué hace referencia? Es eso, o sea, era lo que quería mostraros. El gráfico azul es la mujer sin daño cerebral. Sí. Y la gráfica del hombre es la gráfica naranja es el hombre con daño cerebral. Ahora ya lo he entendido. Vale, Ya, quiere decir que la mujer, aún no teniendo daño cerebral, sigue cobrando menos que el hombre con daño cerebral. ¿Es eso lo que Eso quiero es. decir? Eso es. ¿Sí? Eso era. ¿No? La frase que os ponía aquí abajo de el hecho de que las mujeres sin discapacidad tengan un salario inferior al de los hombres con discapacidad parece indicar que la discriminación salarial del género tiene mayor impacto que la discriminación en sí misma. ¿Sí? ¿Ahora está más claro? ¿No? O sea, que ya el hecho de ser mujer, en este caso, nos afecta, ¿no? Bueno, luego os ponía otros derechos vulnerados, como puede ser en el ocio, ¿vale? A las mujeres con discapacidad que tienen menos recursos para acceder al ocio. Creo que lo comentaba Bea, ¿no? Lo de las actividades deportivas o competitivas, pues siempre hay discriminación. Pérdida de las amistades, ¿vale? Muy interesante esto. O crear nuevas redes. Se limita un montón las personas con discapacidad y con daño cerebral, que además luego no saben muchas amistades cómo comportarse, ¿no? con esta nueva situación. Y en cuanto a la salud, lo mismo, ¿no? Falta de recursos y adaptaciones específicas. Por ejemplo, al ginecólogo, ¿no? Las revisiones ginecológicas en las mujeres, con una persona con daño cerebral, ¿no? Con problemas de comunicación o de movilidad, no todos ni está adaptado el sitio, ni todos los ginecólogos tienen ese conocimiento para poderse comunicar, ¿no? Para tratar con este tipo de discapacidad. Y la vulnerabilidad la vulneración de la intimidad en el cuidado de las AVDs. Se vuelven dependientes hasta qué punto es cuidado o un cuidado de más, ¿no? O un sobrecuidado. Más que sobrecuidado es ¿cómo decirlo? No la autonomía, no dejarles autonomía, ¿no? Pues por el miedo del cuidador ¿no? Pero se vulneran de esa manera también los derechos. Y luego, lo que os comentaba antes de sexualidad y maternidad, ¿no? Cómo pierden también esos derechos.
Lo decía Anabel, lo de mayor vulnerabilidad a ser víctimas de violencia de género, la pobre o nula reeducación sexual, vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. La sobreprotección, ¿no? La sobreprotección, eso sabe. Gracias, Amalia. Y bueno, y la maternidad, ¿no? La pérdida de custodia muchas veces, poder ejercer el control y decidir libremente, como antes, sobre sus hijos. Muchas veces también se encuentran con sus propias dificultades, esto lo he visto yo en lo que sería el ideal materno, ¿no? El poder coger a tu hijo, abrazarle y ahora tener todo, ¿no? ¿Cómo le voy a dar cariño si no le puedo abrazar? Pero bueno, eso sería aún más de ellos, ¿no? Un trabajo personal, el cómo acompañarles en eso. Incluso el acceso a la adopción. Mujeres con discapacidad mucho más vulnerables. Claro. Y bueno, os quería poner un porcentaje que me llamó mucho la atención de que de una macroencuesta que hicieron en el 2019 de que el 20,7% de las mujeres con discapacidad acredita que ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad, ¿vale? De su pareja. Bueno, estos serían los derechos vulnerados. Ahora vamos con la violencia. ¿Cómo ejercer violencia hacia la mujer? ¿Vale? Lo que habláis de los micromachismos y estas cosas. Y que yo creo que cobra mucha más importancia a nosotros como profesionales en el día a día. ¿Vale? Vamos a ir viéndolo. Os pongo la definición. La violencia contra las mujeres es todo aquel acto de violencia basado en la pertenencia al género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitral de la libertad, tanto si se produce en la vía pública o privada. El 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un riesgo 4 veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual. ¿Vale? Yo creo que esto no se nos puede ir nunca. Cuando trabajamos con discapacidad tendríamos que tenerlo siempre, ¿no? Que el 80% de mujeres es víctima de violencia. Ahora sí, me gustaría, los que podáis, os voy a compartir un enlace para que vayamos escribiendo tipos de violencia, de ejercer violencia a la mujer que se os ocurren. ¿Vale? ¿Podéis, Dani? A ver, el enlace nosotros no lo podemos pinchar. Tú deberías de copiar y pegar ese enlace en el chat, para todos. Sí. Y entonces ahí sí que una vez que lo tengamos nosotros podemos pinchar y nos llevará a... Eso es. Os lo paso. Eso es. Por aquí. Voy a dejar... Ah, está aquí el chat, vale. Tenéis que pinchar en el enlace y os va a abrir una especie de pizarra. ¿Lo tenéis? ¿El enlace ha llegado? Te pone, a mí me pide que me registre con el mail. Si no, lo hacemos con la pizarra de aquí. A ver. Voy a probar a ver si me deja registrarme fácil. ¿Los demás podéis? Hombre, no. Vale, el tema es un poco complicado porque te envía un correo, un enlace para que confirmes la inscripción en el servicio. Yo estoy en ello. Lo podemos hacer Sí, con la pizarra, pone- Dani, si no, aquí. Vale. No sé cómo los demás lo llevan. Yo acabo de poner el número y parece... Yo lo haría con la pizarra mejor. Vale, pues vamos con la pizarra, Patricia. ¿Lo puedo hacer yo, Dani, o lo tienes que hacer Sí. tú?
No, yo creo que lo puedes hacer tú. A ver. Nunca usa la pizarra, es la primera vez. ¿Te deja si pinchas en pizarras? Sí, a ver, Y porque lo tengo habilitado para que todos podáis usarlo. ¿lo tenéis? Sí, yo ya la Pero abrí. ¿podéis escribir vosotros? A mí sí que me deja. A ver. Uy. La idea es escribir formas de ejercer violencia contra las Pero, mujeres. Se me ve, pero Sí, tengo que escribir. sí. Ah, Uy, qué difícil. se puede escribir. Sí, Ah, ¿alguien está escribiendo con letra normal? sí, yo, Sí, pero dándole al teclado. Ah, ¿y dónde está el teclado? O sea, no, le da escribiendo directamente en el ordenador. Ah, vale. yo no Mira, puedo. vale. si le dais a la T de texto, sí se puede. Bueno, veis mi hola, a ver si no se puede. Ah, Sí. sí, yo ya puedo. Ah, mira. Formas de ejercer, eso es. Em, Sobre protección. ah, Perdonad, pero yo es que yo no veo si se está poniendo algo, no se pone nada, ni tampoco me deja la opción de escribir. Vale, Juanma, Dime. tú en la pantalla que tenemos compartido no ves una pizarra que pone Patricia San 22 raya 3 raya 2023. Yo sí, pero no puedo escribir. Sí, a Ni- ver, para poder escribir a la izquierda tenéis una franja que pone varios iconos. Si bajáis para abajo la línea vais a ver que pone una T. A mí no me aparece con el móvil. Si no, Amalia, dínoslo y lo escribimos. Claro. Sí, bueno, yo diría violencia económica, por ejemplo. ¿Cómo sería violencia económica? Pues el no poder disponer de tus recursos económicos porque esos quedan en manos de aquel que te protege, aquella persona que te protege o que pretende protegerte, valorando que no... Uy, los perros. Te escuchamos, Amalia. Valorando que no eres capaz de gestionarte económicamente, por ejemplo, y entonces el control económico de tus recursos queda en manos de otros y no eres capaz de hacer uso de ellos. Ujú. Vale. ¿Alguien ha puesto herencias por ahí también? Sobre protección, maltrato verbal. Violencia sexual ejercida en el seno de la propia familia. Uy, Violencia física. También sobre tu salud, el hecho de poder amenazarte con no darte la medicación. ujú. claro, porque estamos hablando de maltrato que pueda ejercer un profesional ante la usuaria. O un O, familiar. O un o un familiar. Ah, o un familiar familiar también. o una Claro. Ah, persona vale. por la Que esté calle cuidando de la persona que esté a cargo. o por la Bueno, sí. calle. Ah, vale, vale. O sea, que es maltrato en general. Vale, perdón. Violencia, cualquier violencia que se Vale, os vale, pueda vale. ocurrir. Vale, vale. Am, Violencia también psicológica. ¿Y cómo se El ejercería eso? considerarte. Bueno, pues por ejemplo, sobre tu autoestima, considerarte que eres una persona poco capaz o incapaz directamente. También pues en el aspecto físico, en el acceso a los recursos. Uy, una flecha apareció aquí.
Yo me dedico a borrar lo que no. Sobreprotección, herencias, maltrato verbal, psicológico, repudia, dar tareas de alto nivel, falta de consideración ante opiniones en la toma de decisiones de tipo familiar, esterilización forzosa. Educación, el acceso a los recursos educativos. Creo que la que pone las líneas soy yo. ¿Alguna más? Vulneración de la sexualidad. A la mujer en una situación de discapacidad. Vale, os las leo. ¿Vale? Amenazarte con no darte la medicación. Violencia física o sexual por la propia familia. Violencia económica, que no puedas disponer de tus recursos económicos. Considerar que la persona es poco capaz. La sobreprotección. La falta de consideración o de opiniones o en la toma de decisiones de tipo familiar. Maltrato verbal, psicológico, dar tareas de alto nivel, repudia, exclusión social. Esterilización forzada, herencias y vulneración de la sexualidad en la mujer con la situación de discapacidad. ¿Alguna idea más? Es Dani, ¿no? Que se escribe. Vale. Dentro de las violencias, aquí, dentro de las violencias tenemos... espera, que os voy a compartir la otra pantalla y ahora volvemos a esta, ¿vale? Si no, no... ¿Os estáis escribiendo? ¿Está escribiendo alguien, Dani? Que yo sepa, no. Y si Vale. nadie dice nada, entendemos. Vale. Ahí. Vale. Es que ahora sería guay. Vale, dentro... ¡Ay! Se ha quitado la pizarra, ya no está. No, Claro. la podrás recuperar. Vale, sí, creo que sí. Vale. Como vemos aquí, hay varios tipos diferentes de ejercer violencia. ¿Vale? Tenemos la violencia física y sexual, que la habíais hablado antes, ¿vale? Que es cualquier daño físico a la víctima a través de una agresión directa. La violencia sexual, que también la dijo Amalia, que es forzar o coaccionar a la mujer para llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su voluntad, o bien la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona. Tenemos violencia psicológica de control, que son actitudes relacionadas con los celos, la vigilancia, vigilar horarios, actividades de la mujer o la imposición de obstáculos para que la mujer pueda ver libremente a sus amistades o familiares. La emocional, que también había dicho Amalia, alguna que he visto, insulto, menosprecio, habíais hablado de repudia, ¿no? También estaría dentro de la violencia psicológica emocional. Y la violencia económica, que era el control, también el control relacionado con la economía doméstica o a través de la merma de la propia independencia económica de la mujer, que no puede gestionarse. ¿Vale? Estos son algunos tipos de ejercer violencia. No sé, bueno, a ver, cuando hice esto, me vino a la cabeza muchas veces que yo veo que una persona llega mal aseada, una mujer llega mal aseada, una mujer que cuando te traen fotos, tú ves que es una mujer que ha ido con sus uñas largas, pintada, y de repente llega mal aseada, huele mal, le han cortado el pelo y ella siempre lo ha llevado largo, ¿no? De repente, estas cosas a mí siempre me dejaban ahí con la duda. Y entonces, cuando Amalia me pasó toda esta información y Dani me propuso, encontré un concepto, ¿vale?, que tiene que ver con la violencia pasiva, que es la violencia del día a día. En mi opinión, creo que es una de las violencias que ejercen todos los días, la violencia que más normalizada tenemos
y que nosotros como profesionales a veces también la normalizamos y la pasamos por alto, ¿no? Entonces quería hacer especial hincapié en este tipo de violencia y os las he ido, bueno, os voy a poner algunas y aquí sí que me gustaría que reflexionásemos y viésemos cuál es para vosotros o en qué momento creéis que alguna vez lo hemos pasado por alto, ¿no? Sin saber qué era esto. Tenemos el abuso físico, ¿vale? Pero no, que es la negación o privación de aspectos básicos necesarios para el mantenimiento correcto de la salud, la higiene y el aspecto físico, ¿vale? El descuido total del peinado, de las uñas, la falta de higiene, que use ropa antigua, que venga con ropa antigua desaliñada. En conclusión, la falta de atención personal, ¿no? O, a María lo decía antes, la negligencia con la medicación, ¿no? No darle las pastillas que le corresponden, darle pastillas de más, ¿no? El tener el poder, el control sobre la medicación también te da ¿no? El poder, bueno, está muy nerviosa, una pastilla, ¿no? Y la tranquilizo y de repente llega al centro más dormida de lo habitual o por las mañanas está muy dormida y luego a lo largo del día de repente está bien, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Para mí yo creo que estos sí que son indicadores que nos pueden a nosotros alertar. O el abandono emocional, ¿no? Que es actos o actos que niegan o privan de atención, consideración de afecto y respeto a la mujer con discapacidad. Ridiculizar en mitad de la calle, ¿no? O es que es muy pesada, mírala, no se calla. Ignorar, no hacer caso, ¿no? Dejarla ahí, que no atenderla. Avergonzarse por cómo está ahora, su situación. Que además yo creo que aquí cobra más importancia, bueno, o creo que en el daño cerebral adquirido este tipo de acciones son las que más, ¿no? más peso pueden tener. Luego vamos a hablar del abuso emocional y el abuso económico que han salido antes, que pueden ser también de forma directa o de forma indirecta, ¿vale? Que es el abuso emocional sería una pauta de comportamiento que daña al bienestar y el equilibrio emocional de las mujeres con discapacidad. Intimidar o chantajear a la persona, aislarla, ¿vale? Aislarla no solo del entorno de la familia, sino también a nivel informativo, que no tenga información sobre sus derechos, sobre sus prestaciones, bueno, sobre quién es ella, qué accesos tiene ahora, dónde puede ir. Mira, opinar, hablar y tomar decisiones por las víctimas en su presencia o sin su presencia, ¿no? Lo que decimos muchas veces nosotros como profesionales de intenta no hablar de esta persona adelante, aunque parezca que no se entera, porque para ella, aunque no pueda hablar o aunque a nivel atencional esté muy bajo, puede estar enterándose, ¿no? Eso no, que no haya una respuesta en el momento no quiere decir que a esa persona le esté generando malestar, ¿no? Una ansiedad. Y luego el abuso económico, lo que hablábamos de limitar el control económico, que no sepa qué recursos tiene, que no sepa cuál es su economía, ¿no? Que no tenga esa independencia. O, que también salía antes, la utilización de su imagen o su cuerpo con fines lucrativos. No sé a vosotros, sí que me gustaría saber qué opináis sobre esta violencia pasiva, si la habéis encontrado, si creéis que ha podido estar en algún momento y no os habéis dado cuenta, ¿no? ¿Se entiende bien el concepto? Sí, claro. Yo, por ejemplo, creo, Patricia, y ahora escuchamos al resto de compañeros, pero yo creo que lo que muchas veces nosotros nos podemos encontrar en nuestro trabajo, a veces tiene que ver más con esta violencia pasiva, ¿no? Yo en lo primero, en lo que tenga que ver con la parte emocional, yo incluso añadiría, no sé si ahí quedaba realmente claro, ¿no? Como en la privación de una comunicación afectiva, ¿no? Es decir, a veces hay personas que se les habla, ¿no? Pero se pierde parte de esa comunicación afectiva, ¿no? De cómo estás, te veo guapa o te veo guapo, acariciar, hablar con tranquilidad, ¿no? Y a veces se produce o se visualiza una comunicación como más fría, ¿no? Más formal, ¿no? Pero desaparece esa parte más afectiva. Sí. A mí lo que me viene a la cabeza y sobre todo
también como trabajadora es que a veces no, o sea, la violencia tal cual es más fácil de detectar y no está justificada. Y no es que yo quiera justificar esta hora, pero al ser pasiva y a lo mejor no tan agresiva de primeras, mi pregunta es, para un trabajador que a lo mejor está con sobrecarga, es muy fácil tender a la violencia pasiva. O sea, esto de evitar, o sea, no sé cómo expresarlo. Bueno, sí sé, es porque a lo mejor en mi trabajo, mis usuarios en concreto te pueden llevar, pero no, yo no estoy en daño cerebral, entonces es otro tema. Igual estoy mezclando porque es mi historia personal y no debería. Pero a veces los usuarios te llegan a límites de paciencia que te desbordan. Entonces yo creo que ahí es cuando puede entrar la violencia pasiva sin darte cuenta. Y a lo mejor estás haciendo... Pero, por ejemplo, Anabel, yo creo que hay un buen límite que nosotros como trabajadores tenemos que entender, y es que cuando eso aparece es el momento preciso en donde uno tiene que ir a hablar con sus encargados y su jefe a decir esto no puede ser. Por supuesto, por supuesto. Pero si no te estás dando cuenta, ¿sabes? Es donde me ha venido a mí cómo identificarlo tú a ti mismo como trabajador. También hay que tener en cuenta que a veces un cuidador quemado, un cuidador agotado, quemado, que no tiene espacios para el descanso, el respiro. Por eso a veces es también muy importante que se cuide a los cuidadores, a los familiares que cuidan, porque cuando un familiar está agotado, también hay muchas posibilidades que tienda a ejercer la violencia. Pues ese es el tema que me ha venido ahí a la cabeza, de decir, ostras, en la violencia pasiva sí que me ha parecido bastante delicado, porque si hablamos también lo que dices de familiares, trabajadores, cómo identificártelo tú a ti mismo de verdad y saber parar a tiempo. Por eso lo traía, Anabel, porque por lo que dices tú, ¿no? El punto en el que nosotros como trabajadores nos podemos quemar y ejercer esa violencia pasiva, que es lo que dice Dani, es un límite muy claro, ¿no? Y si tú te estás quemando, es, oye, tengo que hablar con mis superiores. Y también que eso le puede pasar al cuidador, ¿no? Pero eso no quita que no esté ejerciendo violencia, ¿no? Hay que hacérselo ver, hay que ver qué es lo que le pasa, hay que darle los recursos que está. Perdón. Sí, sí. Sí, pero podemos saber si vemos o detectamos una violencia pasiva por parte del cuidador o el familiar, ¿vale? Y se lo podemos hacer ver. Si el problema es que el cuidador tiene una sobrecarga y la administración no facilita recursos o los recursos que dan son muy pobres, es que realmente al final la violencia pasiva se va a seguir detectando, el usuario lo va a seguir viendo, el familiar o la persona responsable, es decir, va a tener esa sobrecarga, más aparte encima la culpa de, hostia, es que encima estoy ejerciendo esta violencia. No sé, creo que al final sí me parece bien de poder detectarlo, pero creo que a lo mejor también se tendrían que plantear herramientas para poder entonces evitar ese tipo de situaciones o ese tipo de violencia. Yo no iría tanto a decirle estás ejerciendo violencia, sino a ver qué está pasando en la estructura, ¿no? En el sistema. ¿Qué está haciendo que esa persona esté ejerciendo esa violencia, ¿no? ¿Qué está llevando? Es decir, me viene una persona, una mujer, que viene poco aseada, que de repente le han cortado el pelo, que huele mal, ¿no? Pero en este caso entiendo que, a ver, el que ejerce la violencia pasiva es el cuidador o la persona cuidadora. Vale, entonces entiendo que en este caso, a ver, la culpa, no sé, obviamente el responsable es él. Es decir, si efectivamente, a ver, al final es lo que ha dicho Dani antes, el comentario de que hay que cuidar al cuidador, pero ¿cómo cuidamos al cuidador? Claro, yo, Juanma, es verdad que nosotros no tenemos respuesta para todo, pero yo sí que me gustaría lanzar esa pregunta, que es decir, oye, ¿qué cosas podemos hacer cuando esto no lo encontramos? Porque eso a mí me ocurre y imagino que a ti también te ocurre en tu trabajo, es decir, puede haber un momento, una época, una persona que aparece en el centro de día, que empezamos a ver esto. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Porque creo, Juanma, que lo que nos pasa ahí es la impotencia de
¿y qué hago? Porque esta persona no tiene recursos, no puede hacer, ¿no? Está haciéndolo. Tú le ves desbordado, empatizas con el familiar, pero no hay solución, ¿no? Está pasando, ¿no? Y entonces hacemos la vista gorda, ¿no? Por eso me llamaba tanto la atención este tema, porque los trabajadores tendemos a empatizar y a no visibilizar este tipo de violencia, ¿no? Es como, me explico, empatizamos, te entiendo, ¿no? Jamás como, vale, ¿y qué hago? ¿Le voy a decir que está ejerciendo violencia y le voy a hacer sentirse encima más culpable y pegarle más carga? No, quizá la pregunta va por lo que dice Dani, ¿no? Bueno, Veo yo- esto Ujú. y a ver qué soluciones, ¿no? Pero no hacer la vista gorda con esta violencia. Perdonar, yo creo que, bueno, que uno de los temas claves es empoderar a las personas. Es decir, nosotros los casos que hemos tenido de violencia pasiva de día a día, esa violencia no solamente se ha producido al tener la discapacidad, como consecuencia de la discapacidad, sino que era una violencia ya latente anteriormente de la discapacidad. Lo que pasa que entonces cada uno pues tenía su trabajo, eran autónomos y entonces pues era diferente. Desde nuestro punto de vista, desde luego lo hemos abordado siempre que hemos podido, intentando empoderar a las personas. No siempre es fácil porque incluso en casos de detectarlo y de hablarlo con la persona no es capaz de tomar decisiones, no quiere tomar decisiones. Prefiere seguir en la situación que tomar alguna decisión porque se encuentra perdida y además, en fin, el rol de la mujer hasta ahora, os estoy hablando de mujeres que ahora tienen 68, 70 años. Siempre ha actuado un rol de sumiso. Yo creo que es un papel, y si la persona con discapacidad ya se encuentra como un poco en todos los aspectos, como que no se encuentra, que no se tienen en cuenta sus capacidades y que siempre hace de personaje secundario, pues imaginaros aún pues teniendo esta violencia pasiva. Lo que quiero decir que yo creo que un aspecto muy importante es empoderar a las personas con discapacidad y sobre todo a las mujeres por el tema de ser mujeres, porque cuando una persona y siendo mujer se empodera, y lo hemos vivido, a lo mejor esa violencia pasiva sigue existiendo, pero para ella ya no es violencia, porque no la afecta, ¿entendéis? El que el marido no vaya y no duerma con ella ya no le afecta. Decía Sapañara, yo estoy bien, yo estoy contenta conmigo misma, se empieza a cuidar la imagen, se empieza a ver mejor. Sobre todo lo difícil es aquellas personas que no pueden comunicar y que lo vemos por signos. O sea, aquellas personas que necesitan mucho apoyo generalizado. Entonces, pues son síntomas que debemos pues indagar un poco en la familia, porque hay personas que sí que te lo cuentan y te lo relatan. Y ahí yo sí que pienso que en ese caso que debemos trabajar empoderando mucho a esa mujer, como persona con discapacidad y como mujer, que se sienta mujer. Y esa violencia no va a existir ya, porque ya no va a existir. Al final la violencia no va a existir. Pero sí que pasan aquellas personas que requieren un apoyo muy extenso, muy generalizado. Y pienso que ahí estamos los profesionales para verlo y actuar. No siempre es fácil, ¿eh? No siempre es fácil. No siempre es fácil y sobre todo en personas que tienen es decir, que tienen una incapacitación y que tienen un tutor legal, no siempre es fácil. Pero nosotros estamos viendo el caso de una mujer súper elegante, que lo que más le gustaba era tener el pelo largo, no quiere tener canas, ahora está en un ámbito residencial y nos viene con el pelo corto y el pelo lleno de canas. Y ella lo dice, que no se siente bien. Pues eso es un tipo de violencia pasiva. Es un tipo de violencia pasiva. O que no la llevan al baño cuando ella quiere, eso es otro tipo de violencia. Y bueno, eso ya sería no pasiva, eso es violencia ya más allá. No siempre tenemos las herramientas para actuar. Pero bueno, yo desde luego empezaría por empoderar mucho a las mujeres con discapacidad y conocer mucho su historia de vida, su relato, cómo era, qué es lo que le gustaba, qué es lo que no le gustaba. Eso también es importante. Eso también, Sí. ver si les gustaba tener el pelo largo. Y en el aspecto es importante que ellas se miren al espejo y se vean bien, porque eso les sube mucho la autoestima. Nosotros lo hemos vivido con una señora y tendríais que verla ahora.
que lleva la ropa interior del mismo color que va vestida, pero ya no en eso sí que viene, sino que sonríe, que lleva dinero para invitar a sus amigas, nos dice en el centro. És que porto 5 euros perquè vaig invitar a les meues amigues, sus amigas, que son sus compañeras del centro de día. Esa mujer ha vuelto a vivir, pero empezó a vivir cuando ella se empoderó y ya no resultaba violencia. Ella ya no lloraba. Sin embargo, tenemos otra mujer que sigue llorando porque el marido pues la incapacita, que no habla porque no quiere, que no hace unas cosas porque no quiere, pero ella nos relata que ha sido siempre así, que él es muy impulsivo, pero que ella lo quiere mucho y ella no va a tomar ninguna decisión y tampoco no quiere que hablemos con la pareja. Claro. Que no siempre Pero, es fácil. Qué bueno, Carmen, porque sí es justo, ¿no? Hay veces que no podemos hacer nada, pero yo creo que lo más, o que no tenemos las herramientas para poder, ¿no? Tenemos esa limitación, pero no hacer la vista gorda, ¿no? Sino poder pues empoderar o, bueno, hasta donde llegamos, hasta donde podemos, pero no dejarlo como, bueno, pues como no, el marido no va a darle dinero, lo dejamos ahí, ¿no? El trabajar en el empoderar. Claro, claro. Nosotros una de las violencias pasivas que se hacen, ¿sabéis cuál es la económica? Es increíble, pero es la económica. Es decir, van al bar y los invitamos nosotros porque no llevan dinero. Y hoy lo hablábamos en la reunión. Una mujer que lleva 5 euros. Y le he dicho, pues llamemos a la familia y 10 euros. ¿Qué menos que una mujer de 70 años llevar en su monederito 10 euros? Que no se los va a gastar. Pero da igual, ella se siente, porque lo más significativo para ella cuando viene por la mañana es decir, llevo dinero. Y a veces que lleva 3 euros. Chicos, 10 euros, que a todo el mundo nos gusta tener algo en el bolsillo. Una mujer de 70 años, ¿cómo va a ir? Y además una mujer de 70 años que yo ahora muchas veces voy sin dinero, ¿sabéis? Pero antes las personas más mayores, todo el mundo le gustaba tener dinero en el bolsillo. No había nadie que saliera de su casa sin un dinero, aunque fuera 1 euro para darlo a la iglesia o 50 céntimos, ¿entendéis? Y la económica pasa, pero la económica pasa, yo creo, porque los familiares no les hemos dado, o sea, no lo saben tampoco. Desde el punto de vista de sobreprotección, yo creo que ellos no son conscientes de que ejercen esa violencia pasiva. Yo creo que un rol nuestro también es darles mucha formación. No solamente ayudarles a llevar la sobrecarga como cuidadores, pero darles información, porque si ellos ven a la persona con discapacidad como desde el punto de vista infantil, o como es una persona que no se entera de nada, o fíjate si lleva dinero y se lo malgasta por ahí, o se lo roban o se lo quitan como niños, pues desde esa sobreprotección que antes también la hemos mencionado, se hace. Yo creo que ahí también debemos formar las personas que estamos trabajando prestándoles apoyo. Debemos fomentar mucho y hablar mucho con las familias y dialogar. Y la discapacidad ha cambiado de paradigma hace 2 días. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es que hace 2 días en los centros utilizábamos sujeciones también y utilizamos tipo de violencia. Ahora el paradigma ha cambiado y entonces es hora de luchar. Y creo que los profesionales que trabajamos no debemos hacer la vista gorda, por lo menos ser conscientes. No siempre podremos conseguir lo que queremos, no siempre. Y no debemos frustrarnos, pero debemos seguir ahí. Y nada, yo ya acabo porque me enrollo y... Mari Carmen, qué alegría escoltarte. Es que yo me he incorporado tarde a la reunión, pero por lo último que he estado oyendo, sí que me parece relevante lo de empoderar a las mujeres, como comenta Mari Carmen, pero fundamental, empoderarlas no solamente como personas, sino en conceptos de salud, porque tienen una enfermedad crónica, aunque ellas no quieran reconocerlo, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero para evitar la violencia, insisto en el tema de formación que comenta Mari Carmen y que supongo que habréis comentado vosotros también antes y vosotras, hacer un trabajo con pacientes y con cuidadores sobre el buen trato. Así no señalamos a nadie. Y con el buen trato, no sé si lo habréis comentado al principio, el buen trato se trata de eso, de explicar los tipos de violencias y cómo afrontarlas, cómo manejar la rabia, cómo manejar las pérdidas, cómo manejar emocionalmente todos esos conceptos, y el buen trato justo es eso. Entonces ya no le ponemos la etiqueta de prevención de violencia, o le ponemos prevención de violencia, pero ya es el positivo de educar en buen trato a socios, a socias, a
a todo el ámbito de FEBADACE, ¿no? De las asociaciones que estamos en FEBADACE. Bueno, Ya- yo me presento, soy Vita, supongo que me Ah, conocéis, vale, estoy en Vita, Ateneo Castellón. iba a decir, ya que has cogido el micro, preséntate. Sí, ¿Eres, perdón. eres de Ateneo Castellón? Sí, soy bueno, promotora de la asociación y fundación y médica de formación, especialista en medicina preventiva y salud pública y con la especialidad de género y prevención de violencia. O sea Genial. que por eso, pero no siento mucho porque tengo los nietos aquí en casa y hasta ahora no me he podido conectar. Me parecía muy interesante todo lo que estabais diciendo, ¿no? Yo, como si me permite Patricia, veo más gente Sí. por aquí y sí que me gustaría preguntar, por ejemplo, a gente como Guillem, si en algún momento se ha encontrado con algún tipo de violencia pasiva y cómo lo ha afrontado él con los usuarios o usuarias. Vale, ¿te refieres a yo haber ejercido, o sea, haber identificado algún comportamiento mío de violencia pasiva o haber No, identificado a a lo alguien mejor del alguna equipo? persona que va contigo a sesión, a lo mejor percibes que por parte de la familia, los cuidadores, está recibiendo algún tipo de violencia pasiva y si de alguna manera has actuado de alguna manera, lo has decidido enfrentar de alguna forma. Vale, yo generalmente en el equipo no me he encontrado ninguna situación así, pero sí que alguna vez con alguna de las familias con las que hemos intervenido, pues sí que notas un poco lo que decíais antes, un poco la situación de quemado provocada por los cuidados y demás, que juntamente al rol de persona como cuidadora principal y al vínculo familiar, que eso también pues al final es la persona que más confianza tiene con su familiar con DCA. eh, a lo mejor el tipo de comunicación que hay, pues un poco lo que he puesto antes, se vulnera la toma de decisiones de su familiar con DCA o no se tiene en cuenta las opiniones o ya directamente se obvia que pueda conocer su situación económica, porque claro, como no va a hacer transacciones económicas, o sea, se sobreentiende que no puede hacerlas, ¿no? Quizás se valora y sí que podría conocer el estatus de sus cuentas o demás. Eh, sí que como se pasan por alto muchas cosas, ¿no? Ya solo por tener la etiqueta de DCA y sobre todo pues si le añadimos la etiqueta de mujer, es por lo que decimos que se le sube un coeficiente más, ¿no? De, de comportamiento patriarcal a todo esto. Entonces, sobre todo en esos casos, nada flagrante, porque si no, te imagino que se habrían tomado cartas en el asunto. Pero sí que esta violencia pasiva que se nos cuela y, y se ejerce, y es evidente. Yo quiero rizar un poco más el rizo. Imaginaros si una mujer con DCA tiene unas secuelas ya físicas y cognitivas, una mujer con mínima conciencia. Se le vulnera todo. Porque no puede hablar, no se puede comunicar, se le quitan sus derechos vulnerables, pasivos. Ahí es una historia que a mí es que se me pone la piel de gallina, los pelos de punta. Porque una persona que ni se puede defender, ni puede decir lo que piensa, ni lo que siente, si la familia la ha dejado de lado. Por eso he puesto lo de herencia, porque sé de un caso cercano que está con temas legales, que la mujer está en mínima conciencia y la misma familia la ha desheredado. Le ha quitado poder. Entonces, y ella está viva. Ella no se ha muerto. Entonces tiene una hija y claro, es un tema peliagudo. Por eso digo que rizo más el rizo porque es un tema jurídico chungo.
Sí, porque además ahí ya pierden la capacidad de decir, la capacidad de decisión. Todo. Si no le han cambiado el pañal y se ha hecho pis, ella no puede decir me he hecho pis, me he hecho caca, la pueden tener horas. Simplemente el hecho hasta que me pica aquí no me puedo rascar, tengo un moco y no me lo puedo quitar, no quiero ver me han puesto música y yo no quiero oír esa música, me han puesto la tele y yo ese programa no me gusta, es que no tienen voz ni voto, pero siguen estando aquí. Y encima la familia te desvincula, te dejan un centro o te tienen en un hospital y ya no cuentan contigo y entonces como para ellos como si estuviera muerta, la desheramos y ya no la saltamos, su parte nos la quedamos, aunque tenga una hija nos da igual. Es decir, que es un problema muy, muy complicado de hablar. Yo no entiendo de ese tema, pero sí que entiendo cómo está sufriendo, en este caso una hija, que ve que su madre, que sigue estando viva, le han quitado todos los poderes y todos los derechos. Como persona, como mujer, como madre, como hermana, como hija, como todo. Eli, pero eso es un delito. Sí, O sea, sí. eso es un delito. O sea, yo no sé hasta qué punto habéis estado hablando. O sea, cuando hay delito hay que denunciar y no hay que hacer oídos sordos. Hay que Todo eso está en denunciar. manos de abogados, Ah, claro, pues, está en manos de pues, todo. Pero me refiero que ocurre, que está esos casos también, ¿vale? Que es violencia a todos los niveles, delito a todos los niveles, y que son personas que están ahí y son mujeres también. ¿Algo más, Dani? ¿Quieres preguntarle a alguien más? No. Yo aprovecho que tengo el micro para recordar que en 20 minutos cerramos la sesión. Lo digo para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Gracias, Eli. Sí, es verdad que mínima conciencia es también otro tema bastante, ¿no? Muy grande para tratar y bueno, es verdad que lo que te decía Vita de que en esos casos es violencia y es denunciable, ¿no? Eso, que no hace falta tampoco irse al extremo, es decir, que también una persona que no puede hablar o que tiene un nivel atencional más bajo, ¿no? También se ejercen este tipo de violencias pasivas, ¿no? O como no se queja o no lo va a poder decir, se quedan en eso. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Seguimos? Vale. Bueno, aquí os contaba algunos de los motivos por los que las mujeres con discapacidad entran en este círculo, ¿no? Que es muy difícil al final salir de él. Puede ser por motivos externos o motivos internos. Os lo voy a leer rápido, ¿vale? Para ir avanzando, que si no nos va a dar tiempo. Factores externos a tener en cuenta son las barreras arquitectónicas o de comunicación que se pueden encontrar, que hemos dicho. Acceder a los recursos, ¿vale? La dificultad que tienen para acceder ellas a los recursos, si no es a través de alguien o incluso ellas mismas, ¿no? No hay facilidad. Si el certificado digital, que imaginaros lo difícil para una persona con daño cerebral poder tramitar todo eso. La falta de conciencia o estereotipos de los funcionarios que tienen que ayudarles a llevar a cabo esto, o la poca credibilidad que le dan muchas veces porque o bien se repite en el discurso, tiene problemas para ejecutar un discurso coherente y eso le quita credibilidad. Entonces, bueno, pues tenerlo en cuenta a la hora de que eso es una de las cosas que hace que este ciclo quede, ¿no? O factores internos, ¿vale? Que puede ser o bien que se justifique la violencia del cuidador, que haya alteraciones cognitivas, ¿no? Que se le olvide por problemas de memoria de lo que ha ocurrido, por problemas de lenguaje que no lo pueda contar, lo que comentábamos también de desarrollar el discurso. La afectación emocional, que luego os quiero hablar muy rápido de la habituación o de la indefensión aprendida en lo que entran estas mujeres, autoculpabilizarse, ¿no? Por la situación en la que estoy y entonces pues se autoculpabilizan de sufrirlas, por esto que decíamos de la culpa, que hablaba antes Juanma, pero al revés de la persona afectada.
el amor romántico o lo que hablábamos de la imposibilidad de defenderse físicamente del agresor, que se convierte en la indefensión aprendida. O, como decía Vita, aquí, de las alteraciones emocionales, de la gestión de la rabia, de la ira, de la depresión, ¿vale? Cómo afectan. Entonces, antes de pasar al siguiente, nos hemos centrado y he centrado toda la charla en la persona, las mujeres con daño cerebral adquirido, pero no quería olvidarme de las mujeres que cuidan y que incluso el propio hombre con daño cerebral adquirido es el que ejerce violencia contra esa mujer cuidadora. ¿Vale? Entonces, bueno, quería daros algunos datos que tiene FEDACE publicados. El 77% de las personas que cuidan son mujeres. Pasan más de 10 horas al día de promedio, más o menos, ejerciendo los cuidados, las labores de cuidado. Imaginaos el tiempo que tienen para ellas. Y lo que conlleva este cuidado, que suele ser mucho cansancio, estrés, dificultad para dormir, dolor físico, depresión. 3 de cada 4 cuidadores son mujeres, tienen una media de 52 años, por lo general tienen más años de la persona que cuida, ¿vale? Son mayores que la persona que cuida. Y bueno, suelen ser las parejas, en menor medida madre o padre, luego los hijos y por último los hermanos. ¿Vale? Y bueno, hablando, mira, que hablábamos antes de la sobrecarga y de qué hacer, ¿no? Mirar lo que creen las personas, las mujeres cuidadoras, que se ven alteradas de su situación vital, que es la vida familiar y el tiempo de ocio principalmente, ¿vale? El aislamiento. ¿Qué se recomienda? Principalmente un respiro familiar, un apoyo psicológico y acciones formativas, ¿vale? Que no nos olvidemos de cuidar al cuidador, ¿vale? Hombre o mujer, pero especialmente mujer, que el 70% se encarga del cuidado. No nos da tiempo a ver qué tipo de violencia se puede ejercer, pero sí que me quería detener aquí, ¿no? De qué podemos hacer nosotros como profesionales cuando vemos violencia. Todo esto, he visto que aquí sois varias las que conocéis violencia de género, estáis especializadas, seguro que sabéis muchísimas más herramientas. De hecho, ahí como un pequeño las he recopilado y os voy a... Bueno, quería daros... Me puse yo pensando qué necesitaría, ¿no? Saber a la hora de observar violencia, ¿vale? Entonces, bueno, os lo he puesto aquí. Antes de nada, tener en cuenta el perfil de vulnerabilidad, ¿vale? Generalmente son mujeres con discapacidad, que tienen secuelas físicas, que tienen alterado el lenguaje, comunicación, que no pueden hablar, no pueden. A nivel físico son dependientes y a nivel de comunicación son dependientes. Y si además tienen alteraciones cognitivas, que en la mayoría de los casos las tiene, la probabilidad es mucho mayor. Si nos fijamos, las mujeres que tienen DCA cumplen casi todas estas características, ¿vale? O sea que tenemos un perfil de mujer mucho más vulnerable que cualquier otro perfil de mujer con discapacidad. Entonces, bueno, alteraciones que pueden influir, las alteraciones cognitivas de memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, ¿no? ¿Qué nos puede pasar? Que la persona llegue y nosotros veamos que puede haber síntomas, pero la persona no los recuerda, ¿no? La persona no lo puede comunicar o no hace un discurso coherente, ¿vale? ¿Cómo fiarnos, ¿no? Observarlo, darnos unos días para observarlo, verlo, ver los días que nosotros nos damos cuenta de que puede estar pasando, si viene más alterada, si hay más problemas para comunicarse en ese momento, ¿no? Son pequeñas pautas que nos pueden ir dando pistas de que esta violencia se está ejerciendo, ¿no? O a la hora de muchas veces lo que pasa con mujeres que han tenido violencia sexual o violencia de género es que cuando te intentan contar el discurso tienen flashbacks, ¿no? Recuerdan cosas inconexas que no tienen conexión, que ellos recuerdan y no te lo pueden contar con un hilo, una historia, ¿no? Pero a eso hay que darle valor porque eso tiene sentido, es la manera en la que ahora mismo lo pueden comunicar. Y que si encima tiene alteraciones del lenguaje, le va a costar muchísimo más poder ponerle palabras a lo que le está pasando.
¿vale? Entonces, bueno, darle siempre lugar a eso. La indefensión aprendida. Os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Para que lo podáis ver lo que es. Creo que nos va a dar tiempo, sí. Darme un momentito. Ay. No sé si sabéis quién es Jorge Bucay. Este es un cuento sobre él, que escribió él, muy relacionado. ¿Lo escucháis? Cuando yo era pequeño me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales, especialmente el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales, pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía encadenado, atado a una pequeña estaca clavada en el suelo. La estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en el suelo, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Quién lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores y pregunté a todos los adultos a los que tenía acceso, pero no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la misma estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado grande y dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió y jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Este sería el cuento de Jorge Bucay del elefante, que explica lo que es la indefensión aprendida, ¿no? De cómo... espera, os pongo la presentación. ¿Lo veis? ¿Sí? Bueno, de cómo poco a poco las personas generamos un sentimiento, ¿no?, de impotencia y frustración frente a una situación que no podemos cambiar. Y entonces al final aprendemos que no podemos salir de ahí, ¿no? Imaginaros, quería hacer especial hincapié en la indefensión aprendida para las mujeres con daño cerebral, ¿no? Que de repente de la noche a la mañana les cambia su vida, que ya de por sí sienten esa impotencia, sienten esa frustración, sienten que tienen la capacidad, que no tienen la capacidad de salir de esa situación, y encima aparece una situación de violencia, ¿no? Que si encima eres mujer hay violencias a las que ya te has habituado, ¿no? Si a eso le añades que ahora te sientes discapacitada, que no tienes las capacidades, pues fijaros, ¿no?, la rueda en la que entran estas personas. La habituación es otra manera, ¿no?, es otra rueda en la que entramos,
¿vale? Que igual nos habituamos a las situaciones. La habituación trata de un proceso en el que ante un estímulo repetido en el tiempo, la respuesta de la persona cada vez es menos intensa. Un ejemplo se da cuando se trabaja un ambiente ruidoso y la habituación del ruido que produce que está percibida cada vez lo percibe como menos intenso. ¿Vale? Son dos procesos que al final lo que hacen es que la mujer se mantenga en esa situación. ¿Cómo actuaría? Se me ocurría antes de acabar unas propuestas, unas pautas de actuación, unas ideas que daros por si encontraseis estas situaciones. Puede ser que la persona verbalice que ha sido o está siendo abusado, ¿vale? Que está sufriendo esa violencia, o puede ser que haya esa violencia pasiva que nosotros estemos viendo, o que incluso haya habido una violencia activa que nosotros veamos pero la persona no lo verbalice, ¿vale? Entonces se me ocurría siempre, ¿vale? Como pautas, aquí un poco como psicóloga, ¿vale? Os daba las pautas de lo importante que es la verbalización, ¿vale? De la persona, como lo pueda decir, de la forma en lo que lo diga, ¿no? Intentar no hacer preguntas cerradas, ¿vale? Siempre preguntas abiertas en las que la persona pueda sentirse simplemente escuchada, lo que está diciendo, ¿vale? No invalidarlo, desvalorizarlo, minimizarlo, ¿no? Lo típico de, bueno, a lo mejor no es para tanto, ¿no? O estás segura de que eso ha pasado, ¿no? Sino dar importancia, quizás la primera vez que lo está contando. Entonces es muy importante ese momento para ellos, para ellas. Si crees que lo que está sufriendo es violencia, pero no lo reconoce como tal, la idea es que se lo podamos ir poniendo palabras, ir nombrando lo que ella no puede decir. Para írselo nombrando poquito a poco, irle diciendo que a lo mejor eso pues, puede ser violencia, que eso que se está ejerciendo, ¿vale? Ir como abriéndole el abanico. Si crees que necesitas decírselo a alguien porque, como contaba Eli antes, ¿no? Se está ejerciendo una violencia que la persona puede estar en peligro o que es denunciable, hay que avisarla de que esa información la tienes que compartir con otros profesionales para ayudarla, ¿vale? Y explicarle qué medidas tiene, qué derechos tiene, qué recursos tiene y qué medidas puede tomar, ¿vale? En caso de violencia sexual, si ha ocurrido hace poco, se recomienda siempre ir al médico inmediatamente y como medida de protección y para perseveración de las evidencias de que eso ha ocurrido, ¿vale? En caso de violencia sexual. Cuando la persona no nos lo cuenta, que yo creo que es lo más difícil, que es que por ejemplo es la violencia pasiva que contábamos antes, que Carmen hablaba ¿no? de empoderar a la mujer, súper importante, de ver qué está pasando en el sistema, de observarlo, poder ir anotando, ¿no? Poder ir viendo qué puede estar pasando para poderles dar los recursos que esas personas estén necesitando, la mujer cuidadora o la mujer con daño cerebral o el cuidador. Ofrecerse siempre un servicio o a una persona que tenga que sea cercana para ella y en la que se pueda apoyar para comentar cualquiera de estas acciones. Siempre preguntas abiertas e intentar no sugestionar las respuestas, ¿vale? O no ir con la hipótesis que tenemos nosotros. La unidad de atención a víctimas de discapacidad intelectual, a lo que nosotros llamamos violencia pasiva, ellos llaman efecto eclipsador, o que todo es a consecuencia del daño cerebral, ¿no? En este caso, ellos es de la discapacidad intelectual. No dejarnos caer ahí, lo que os comentaba, ¿no? De hacernos la pregunta, ¿está habiendo violencia? Vamos a verlo, ¿no? Dejarnos reflexionar ahí, no negárnoslo, ¿no? Eclipsar. Cosas a tener en cuenta que va a tener que pasar la mujer durante el proceso y que nosotros tenemos que tener en el ojo siempre, son las barreras arquitectónicas que se va a encontrar, ¿vale? Siempre va a haber barreras. Por ejemplo, pueden ser para llegar al sitio unas escaleras, ¿no? Eso se lo va a impedir. El que se vaya a victimizar, ¿vale? La victimización primaria y la secundaria. La primaria es la que ocurre en la situación, pero la mujer cuando lo tiene que relatar sufre otro tipo de victimización, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién se lo va a tener que contar? ¿Cómo se lo va a tener que contar? Porque este segundo daño puede ser incluso igual o mayor que la victimización primaria. Y por último, una red de apoyo,
¿vale? Asegurarnos nosotros, como terapeutas, somos la red de apoyo de estas mujeres, ¿vale? Y ver qué red de apoyos también tiene, quién está ejerciendo violencia y en qué se puede apoyar, cuáles son los recursos a los que familiares, amigos tienen alrededor. Súper importante. Y ya para acabar, bueno, muy rápido, los recursos a los que nosotros podemos acceder como profesionales y ellas. La app de Por Mí, que vi gracias a Amalia que me mandó, que la hicieron Fermi y Vodafone, a la que pueden acceder y nosotros como profesionales podemos acceder para cualquier información. Canales de denuncia, identificar la ayuda para identificar las situaciones de violencia, la asistencia pedagógica y el acceso a los recursos, testimonios también de otras mujeres. Muchas veces nosotras, mujeres y los hombres, no nos damos cuenta hasta que no lo escuchamos de fuera. Los testimonios son súper importantes. Ponerle voz a algo que nos está pasando. El 016, la Fundación de Cermi Mujeres, no más abusos, tenéis más información. En el 016, al llamar como profesional, también nos dan una guía de qué podemos hacer, qué podemos hacer nosotros como profesionales. Y bueno, lo más importante, la prevención y la sensibilización, ¿no? Lo que os comentaba de ponerle voz, darle lugar de que esto existe. Creo que es súper importante estas charlas a las propias mujeres de nuestros centros. Y esto os lo dejo como propuesta. Y ya estaría. He llegado justo a tiempo, a 2 minutos, Dani. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que queráis decir. Nada, pues yo... Bueno, sí, antes de nada, daros las gracias a Amalia por toda la información que me dio, todo lo que me ha ayudado, y a ti, Dani, por la propuesta, porque me ha hecho reflexionar sobre esto, que la verdad es que no le había puesto nunca esta atención, así que gracias. Bueno, pues yo por mi parte agradecerte a ti que hayas preparado todo este material. Decir a todas las personas, si alguien no está inscrito, por favor que se inscriba, porque ahora os tengo que mandar la valoración de la formación y si Patricia no tiene problema, voy a enviaros también el PDF que está súper bien, que ha recopilado un montón de información que yo creo que cualquiera que hemos estado en la charla seguro que nos gustaría tener para darle otra vuelta o ahora o en un futuro. Nada, os haré llegar el formulario de valoración, por favor, lo digo, completarme la valoración, decirme lo que queráis, porque a mí me va muy bien a todos los que organizamos las actividades para poder mejorar. Nos quedan 2 minutos y a mí me gustaría que por lo menos aquellos que tienen el audio y están escuchándonos antes de irse, por lo menos nos digan una palabra, de la charla de hoy y ya con eso terminamos, si os parece bien. Venga, Guillén, empieza tú. No, yo nada, a ver, estaba un poco, o sea, me interesaba mucho la formación ya desde, desde que se difundió por un poco eso, por carencias en relación, o sea, en relacionar DCA y mujer y demás. Y es verdad que sí que me ha abierto bastantes puntos de vista, ¿no? Porque estaba pensando sobre todo en mujer con DCA, pero el poder ampliar un poco el punto de vista y mujer como tradicionalmente se le ha considerado la cuidadora principal en situaciones de cuidados a nivel familiar y demás, cómo una situación de DCA confluye con ella y sin ser ella personalmente la persona con DCA. La verdad es que me ha abierto un poco también la vista, ¿no? Aprendes cosas y te planteas cosas y reflexionas, que creo que es el objetivo. O sea que muy bien, muy contento, la verdad. Pues gracias. Vita ha quitado la cámara. Si me oyes y si no, Anabel.
Uy, perdón. Bueno, creo que Vita. No, Vale. ahora volverá. Vale. No, casi que lo mismo, que más, sí, me ha dado mucho que pensar. Lo de la violencia pasiva ha sido algo que me ha dado mucho que pensar. Y en general lo de la mujer también, que es que mires donde mires, tenemos siempre algo. Sí, no, muy bien, muchas gracias. Además ha sido muy dinámica, que no ha sido solo escuchar, y vengo de trabajar y lo aprecio porque es hora de la siesta y me ha interesado mucho, que no me he ido por ahí de breva, así que muchas gracias. Vale, a ti. Elia, tienes que conectar el audio. Eso es. Todavía no. Ahora, Ahora sí. dime. Nada, que digas aunque sea un par de palabras de la charla. Yo ya te he dicho que hablando en general sí que estoy de acuerdo en casi todo, pero que con lo que yo tengo a mi alrededor no he tenido ningún tipo de nada de eso. Ok, gracias, Elia. A Vita, ti. creo que Vita no sé si ha reaparecido. Está. ¿Sí? A ver. Ahora, Vita, no te oímos porque tienes el micrófono desconectado. Perdón. Ah, Perdón, es que tengo entrada de gente y salida aquí en vale. el espacio. Que muy bien, lo que he podido oír de Patricia, súper bien. Y hoy ya habéis visto que me he lanzado porque el tema de la violencia es muy difícil de detectar porque muchas veces aparece como que no hay recursos suficientes. Entonces, muchas veces se confunde esa violencia estructural con el déficit de recursos. Entonces, hablo del ámbito de la discapacidad. No sé si me explico, porque hay una violencia estructural y luego hay también una serie de recursos. Yo siempre estoy defendiendo que ha de haber más ratios de personal para atender a la gente, ha de mejorar el ratio. Eso es una violencia hacia los profesionales, que no hay un ratio adecuado para la atención, ¿no? Entonces, eso, destacar eso, pero muy bien, oye, que ojalá hagáis más cosas así. Pues gracias a ti por venir, por asistir. Juanma, Pues a ver. Vale, nada, a ver, en principio, no sé, creo que al final todo este tipo de cursos o de información siempre es bueno porque nos ayuda un poco pues a enriquecernos más, a ver otras perspectivas, otros puntos de vista que realmente al final no tenemos, como bueno, lo que se suele decir, ¿no? Nos ayuda a desconstruir nuestras ideas y volver a construirlas otra vez. genial, gracias, Juanma. Amalia, no sé si puedes hablar. No se te oye. Amalia, no se te oye y tienes el micro conectado. Vale. Vale, a Liwen la he visto que está con Juanma. Sí, me cuelo aquí porque me ha hecho quitar el sonido del mío, ¿vale? Ah, A ver, yo he estado yendo y viniendo un poco durante toda la charla, ¿vale? Me ha parecido muy, muy interesante, la verdad. Lo he vivido como un fin y un inicio, es decir, en el encuentro de profesionales ya estuvimos hablando de todo este tema de la mujer. Para mí esto me sirve de conclusión, de cerrar un poco el debate que empezamos ese día, pero inicio de un nuevo camino y de cosas que podemos hacer y mejorar. Me ha parecido súper, súper interesante, sobre todo la parte del final, la de la identificación, ¿no? Efectivamente. Creo que ahí está lo complicado y el reto, en este caso, que tenemos. ¿Cómo identificar cuando hay una persona con nuestro perfil, con una fascia, con problemas de memoria, encima con... Uf, ¿no? Pues ahí más abierto, vamos, un mundo de reflexión que bueno, o sea que nada, seguiremos trabajando en todo ello. Muchas gracias. a ti, A Liwen. ti. Yo completo lo que Liwen ha dicho un poquito, decir, muchas veces qué difícil es también determinar cuando algo es momentáneo, cuando algo es puntual, que decir, es un maltrato puntual, es algo continuado, es por una circunstancia determinada, no lo es.
A veces no es fácil todo esto, eso yo creo que todos lo sabemos. Vale, Bea, si nos oyes y quieres comentar tú. Buenas, sí, agradecerle a Patricia la charla, ha sido súper interesante, súper enriquecedora. Yo el tema de la violencia pasiva sí que la había visto en sesiones trabajando, pero no había tenido claro el concepto cómo era, cómo abordarlo, así que entre profesionales lo habíamos comentado, ¿no? Jolín, Ángel, con encima de que también se hace cargo, ¿sabes? Como entendiendo, empatizando con el cuidador, de que le cortas el pelo y esas cosas, pero tener las herramientas ahora de poder abordar la situación y también tener recursos para el tema de maltrato en mujer con DCA, la verdad es que creo que ha sido súper enriquecedora la charla. Muchas gracias. Vale, pues gracias, Bea. Amalia, es que no le va el audio, pero nos ha escrito y dice, bueno, lo siento, no consigo que me oigáis, pero creo que las claves son formarnos, difundir y empoderar, ¿vale? Y después dice, añadiría crear redes para formar e informar, ¿vale? Nada, pues si os parece bien, me parece una buena manera de acabar esta sesión. Gracias, Patricia. Gracias a todos por la participación. Vale, a principios del mes que viene os llegará la información para inscribiros en la sesión de formación de ejercicio físico y daño cerebral y espero veros por allí, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, que terminéis bien el día. Igualmente. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Vale, adiós.